Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo y pertenezco al grupo de investigación Tecnología de Bioprocesos y Reactores. Dentro de este grupo de investigación, una de las líneas en las que trabajamos es el estudio de impactos ambientales asociados a distintas actividades. Especialmente hemos estado trabajando en los últimos años en actividades relacionadas con la alimentación. Y en esta pequeña charla pues os voy a hablar en concreto del estudio de los impactos ambientales y de algunos resultados que hemos obtenido en relación con la industria láctea aquí en Asturias. Voy a empezar comentando un poco brevemente cuáles son los aspectos medioambientales más importantes del sector lácteo. Seguiré resumiendo, dando unas pinceladas de lo que es el método del análisis del ciclo de vida, comentando los indicadores ambientales y la huella de carbono y luego os hablaré de algunos de los resultados que obtuvimos en estudios recientes que hemos realizado en este campo. Bueno, es evidente que para obtener un producto lácteo en el mercado hay dos fases fundamentales. La primera sería la fase agraria, en la propia explotación, donde obtenemos la leche, y la siguiente sería la etapa industrial. Voy a empezar a hablar un poco de la explotación agraria. En la explotación agraria, obviamente, el principal aspecto medioambiental que tenemos que gestionar adecuadamente y que nos va a dar lugar a los impactos es la gestión de los estiércoles y purines que se generan como consecuencia de la existencia de animales en mayores o menores cantidades, centrados en una. Este estiércol y purines, si no se gestiona adecuadamente, e incluso cuando se gestiona adecuadamente, va a dar lugar a la posible contaminación tanto de la tierra, de aguas subterráneas, aguas superficiales y de la emisión de gases a la atmósfera, que van a dar lugar también a contaminación atmosférica, debido principalmente al metano y a compuestos nitrógenos. Hay que tener en cuenta que una sola vaca lechera genera entre 40 y 60 kilogramos al día de deyecciones, entre las sólidas y las líquidas, y que el contenido en materia orgánica, que es un contaminante de aguas superficiales y subterráneas, de estas deyecciones, de estos purines, es unas 100 veces superior al de un agua residual urbana. Por lo tanto, una equivalencia que podemos hacer es decir que una vaca genera diariamente el equivalente a 5.000 litros de aguas residuales urbanas, lo que supone unas 20 personas. Otros aspectos a considerar de las explotaciones ganaderas pues es, por supuesto, el consumo de agua y materias primas, la energía, la utilización de tierra y la emisión de contaminantes gaseosos, como antes os estuve comentando. Uno de los principales en el caso del ganado vacuno es el metano, como consecuencia de la gestión de los purines, pero también debido a la propia actividad metabólica de los animales. Y otro contaminante muy importante es el amoníaco, debido principalmente al almacenamiento de purines y a las actividades de riego de estos purines. Hay que tener en cuenta que España supera los niveles permitidos de amoníaco, emisiones de amoníaco a la atmósfera, y que más del 90% proceden del sector agrario. Si ya dejamos la fase agraria, que nos daría la leche como materia prima, que llegaría a la industria, en la industria láctea, la transformación de esta leche en un producto terminado, bien sea leche envasada o bien sea el queso, también conlleva una serie de impactos ambientales. El aspecto medioambiental clave en este caso sería la gestión del agua residual. Hay que tener en cuenta que las industrias agroalimentarias tienen un gran consumo de agua debido a que tienen que mantener unas condiciones higiénico-sanitarias muy exigentes. En el caso, por ejemplo, de las industrias lácteas, se consume en torno a 1,5 litros de agua por kilogramo de leche procesada. Esto va a dar lugar a aguas residuales que contienen principalmente restos de la leche, del producto acabado y de productos de limpieza que se utilizan en la industria. Y estas aguas tienen también un contenido muy alto en materia orgánica, en torno a 500 o incluso hasta por encima de 4.000 miligramos litros de DQO, lo que sería una concentración muy superior a aguas residuales. Otros aspectos también importantes sería el alto consumo energético que tienen estas industrias, emisiones gaseosas, la gestión de los residuos sólidos e incluso la existencia de ruidos. Tenemos, por tanto, dos fases, la explotación lechera y la industria láctea. En todas las etapas del proceso productivo, como acabamos de ver, se van a producir impactos ambientales.
Por lo tanto, si queremos saber los impactos ambientales a un producto final, como el queso que tenemos aquí representado, no nos podemos quedar solo con la industria láctea o solo con la explotación lechera, sino que hay que considerarlo en su conjunto. Hay que considerar tanto la primera fase como la segunda fase. Incluso va a haber impactos ambientales en la etapa de transporte, ya que los vehículos que transportan la leche a la industria consumen combustible y emiten contaminantes. Y si lo queremos considerar más extenso, incluso de transporte del producto de la industria láctea hasta el consumidor, ¿vale? La consideración de todos estos impactos ambientales nos lleva a que el tema se va complicando. Está claro que las dos fases influyen, pero ¿cuáles son realmente los impactos ambientales que deben ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones y cuáles son las etapas que más afectan? ¿Cuánto impacta? ¿Cuáles son las categorías ambientales más afectadas? ¿Cuáles son los puntos críticos de actuación? ¿Qué prácticas son las menos impactantes? ¿Cómo saber cuál es la opción medioambientalmente más correcta? Todo esto tenemos que tener alguna forma que nos permita su cuantificación. La manera más habitualmente empleada para poder cuantificar esto y poder valorar si una opción es más medioambientalmente correcta que otra es la realización de un análisis de ciclo de vida, que es de lo siguiente que os voy a hablar. El análisis de ciclo de vida es una técnica que permite la evaluación de los impactos ambientales asociados a un determinado producto o proceso. En este caso estamos hablando de la industria láctea, pero podría ser aplicable a cualquier otro tipo de actividad. El análisis de ciclo de vida consta de estas tres etapas, de las que hablaré brevemente: una definición de objetivos de alcance, el análisis de inventario, la evaluación de impacto, y a partir de ahí sacamos los resultados que nos va a poder permitir actuar en la toma de decisiones. En los objetivos se trata de definir qué pretendemos conseguir por más impactante o frecuentemente comparar dos alternativas distintas. El alcance establece los límites del sistema. Nosotros podemos hacer el estudio de la cuna a la tumba, que se dice, considerando desde el principio de la fase agraria hasta el final, o podríamos centrarnos solo en la parte industrial o en la fase agraria o incluso en un proceso determinado dentro de la industria. Hay que saber para qué sirve. Bueno, en el caso de la obtención de un producto lácteo es evidente, es poner un queso en el mercado, un kilo de queso, lo que queramos, y a partir de ahí se establece la unidad funcional correspondiente. Luego viene la parte, para mí, la más importante de todo el estudio, que es el análisis del inventario. El análisis del inventario no es más que contar entradas y salidas al sistema. Las entradas serían la materia prima, incluyendo el consumo de agua, la energía, y las salidas pues serían tanto los productos acabados como los contaminantes, que serían contaminantes sólidos, contaminantes líquidos o contaminantes gaseosos. Luego vendría la evaluación de impacto, para lo cual hay que seleccionar una metodología en la cual se seleccionan las categorías ambientales que vamos a considerar, por ejemplo, el calentamiento global o la fermentación. Luego viene la asignación de los datos del impacto a cada una de estas categorías y la caracterización. Todo esto se realiza habitualmente mediante el empleo mediante la ayuda de un software. En la caracterización sería la unificación a una única unidad de referencia de las sustancias clasificadas dentro de cada categoría. A ver, dicho así, parece muy raro, pero es sencillo de entender. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un gas que produce calentamiento global, como es el metano, lo vamos a pasar a unidades equivalentes de CO2. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, causa tanto impacto ambiental en el calentamiento global como 25 de CO2. Entonces, lo que hacemos es multiplicar los kilogramos de metano por el factor de equivalencia, que en este caso sería 25. Y lo tendríamos todo en las unidades de referencia. De esta misma manera se va haciendo en todas las categorías. La última etapa sería la interpretación de los resultados, con el fin de extraer conclusiones y recomendaciones útiles para la toma de decisiones. Dar la información que resulta de un análisis de ciclo de vida resulta complicado, entonces se recurre frecuentemente al empleo de indicadores ambientales, que dan solo parte de esta información. Uno de los indicadores ambientales más conocidos es la huella de carbono.
Hay que tener en cuenta que la industria alimentaria, en la que se enclava la industria láctea, es uno de los sectores que más impacto causa, principalmente en las categorías de consumo de agua, ocupación de la tierra y también las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, se estima que el 29% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero humanas proceden de la actividad alimentaria. La huella de carbono se define como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto. En nuestro caso sería asociado a un producto. Hay que hacer un inventario, como el que comentamos hace un momento, de las emisiones de gases de efecto invernadero y se mide en masa del CO2 equivalente. Para facilitar todo esto, pues existen publicados factores de emisión que permiten para determinadas actividades utilizar su cálculo. Entre los gases de efecto invernadero, el que más se conoce es el dióxido de carbono, es el responsable de la mayor parte del efecto invernadero, pero está también el metano ya comentado, el óxido de nitroso y los gases fluorados. ¿De dónde viene la huella de carbono, o sea, la emisión de gases de efecto invernadero debido a la producción de alimentos? Bueno, pues principalmente de tres fuentes. El monóxido de nitrógeno derivado del uso de fertilizantes, el metano emitido en las explotaciones ganaderas, como es el caso especialmente importante en el ganado vacuno, y el dióxido de carbono derivado del uso de la tierra y del uso de combustibles fósiles. Hay que tener en cuenta que la huella de carbono es superior en el caso de los alimentos de origen animal que de los alimentos de origen vegetal. Si lo ponemos en una escala, tendríamos con huellas de carbono más bajas los productos vegetales, la leche y los huevos, después estaría el pescado, la carne de aves, la carne de cerdo y el queso, y como más impactantes estaría la carne de cordero y la carne de vacuno. ¿En qué etapa se producen las emisiones de estos gases de efecto invernadero? Bueno, pues según un estudio realizado en Reino Unido, casi el 60% de la huella de carbono de los alimentos se debe a la etapa de producción primaria, a la producción en la ganadería, en nuestro caso la producción de leche. En las etapas siguientes se produciría el 40% restante de la huella de carbono, casi un tercio es debido al almacenamiento en condiciones de refrigeración, seguida a las etapas de fabricación y el cocinado. Dejando ya un poco la parte teórica, voy a comentaros brevemente los resultados, algunos resultados que obtuvimos en unos estudios recientes que hicimos aquí en Asturias. Comparamos la producción de leche en dos explotaciones distintas. Una explotación más típica, con 72 cabezas de ganado, donde el ganado estaba semiconfinado, y una explotación tan solo muy pequeña, con animales sueltos, lo llamamos a llamar explotación de pasto, la mayor parte del tiempo. Únicamente se guardaban en los alojamientos en los meses más fríos. Bueno, hicimos el esquema del proceso con todas las entradas y todas las salidas de los sistemas. Y los resultados que nos proporcionó el análisis de ciclo de vida fueron estos que tenemos aquí. Estos serían los resultados que obtuvimos para la ganadería semiconfinada, lo que llamamos explotación. No se ve muy bien porque es una letra muy pequeña, pero en el eje de abscisas estarían las distintas categorías de impacto consideradas, pues calentamiento global, agotamiento de los mundos estratosféricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que está es el porcentaje de impacto de cada uno de los subsistemas que consideramos cómo influyen en las distintas categorías. Lo que se puede ver de manera directa es que predomina el color verde. Bueno, pues ese color verde era debido a los alimentos, la producción de alimentos, pero los que se compraban, no los que se producían en la propia explotación, que fue lo que vimos que generaba un mayor impacto. En el caso del calentamiento global, tiene también mucha importancia lo que vemos en color lila, que serían las emisiones de gases de efecto invernadero debido al ganado vacuno. En la explotación B los resultados cualitativamente fueron bastante parecidos. Lo que más impactaba era lo mismo, los alimentos adquiridos y las emisiones del ganado. Sí, cuando comparamos los dos sistemas, que al final era principalmente lo que pretendíamos, comparar un sistema y otro, vimos que el sistema del pasto tenía menos impacto en la mayor parte de las categorías. Vemos que en algunas, pues,
por ejemplo, la acidificación terrestre, el resultado es prácticamente igual, pero en todas las demás, impacto, en el caso del sistema de pasto, que en el sistema semiconfinado. Fue debido también a que vendían mucha carne, en este caso vendían muchos terneros para la producción de carne, con lo cual las cargas ambientales se repartían y bajaban significativamente para el caso del leche. Cuando analizamos la huella de carbono, pues obtuvimos una huella de carbono para el caso de la explotación semiconfinada de 1,25 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de leche. En el caso de la explotación de pasto era ligeramente más baja, de 1,03 kilogramos de CO2 por kilogramo de leche. O sea que en este caso también conseguíamos mejores resultados. Cuando se compara con los valores de la bibliografía en todo el mundo, están entre 0,4 y 4,3. O sea, los valores que tenemos aquí en Asturias, por lo menos en estas dos ganaderías, están dentro de lo que pasa en el resto del mundo, tirando a la baja. Tenemos unos impactos asociados más bien bajos. Estudiamos también en otro trabajo el impacto de una quesería artesanal. Se trataba de una quesería de pequeño tamaño, con una producción que llegaba a los 5.000 kilogramos de queso al año. Y consideramos la producción de queso de esta quesería, vimos las entradas y salidas para hacer el inventario y aplicamos la misma metodología. Bueno, en este caso, que nos centramos solo en la fase de la quesería, vimos que lo que más impactaba era el impacto asociado a la producción de leche. O sea, de nuevo, la adquisición de materias primas, la producción de leche, era lo que más impacto tenía, seguido del consumo de electricidad. El estudio que os acabo de mostrar lo habíamos hecho suponiendo que la leche era producida en la ganadería semiconfinada. Como mejora, lo que hicimos fue sustituir el suministro de leche, ya que vimos que fue una de las categorías que impactaba, por el suministro de leche de la ganadería de pasto, que tenía menos impacto asociado. Y vimos, como era de esperar, que la huella de carbono bajaba ligeramente. La huella de carbono del queso, utilizando como proveedor la ganadería semiconfinada, era de casi 17 kilogramos de CO2 por kilogramo de queso, y en el caso de utilizar como proveedor la explotación de pasto, nos bajaba 15 kilogramos de CO2 por kilogramo de queso. Con lo cual sí que se conseguiría una cierta mejora simplemente cambiando de proveedor de la materia. Bueno, y con esto espero haberme ajustado al tiempo. Ya termino, simplemente poneros 3 artículos publicados que tenemos en relación con este trabajo, donde podéis encontrar más información acerca de los resultados de los ejemplos que os acabo de comentar. Este, que es sobre la quesería, fue publicado en el 2018 y estos dos son más recientes, son de este año. Se pueden conseguir en la red, pero si no, si cualquiera estuviera interesado en pedírmelo, se los puedo mandar. Ahí está mi correo electrónico, latadriana@uniobi.es, y estaría encantada de responder cualquier duda o cualquier cuestión que me queráis plantear. Bueno, pues nada más. Hasta luego.